Muy buenos días, estimados estudiantes de segundo año de secundaria. Les saluda el profesor Alexander Velázquez. Es un gusto para mí poder compartir este espacio, poder acercarme a ustedes a través de este medio, a través de los videos que estamos realizando con todos los docentes de la familia redentorina. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, quisiera empezar esta presentación virtual hablando de un tema muy recurrente, hablando de un tema muy común dentro de nuestro léxico, dentro de nuestro hablar cotidiano, y nos estamos refiriendo pues a la sinonimia. Y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas son los sinónimos? ¿Qué es la sinonimia? Pues te diré que la sinonimia es aquella relación de semejanza en el significado que presentan dos o más términos. Cuando dos términos son semejantes en el significado, decimos que estos términos son sinónimos entre sí. Ejemplo, en la imagen que está al lado derecho encontramos dos adjetivos, dice contento, dice alegre, y ahí podemos identificar que ambos términos tienen un significado semejante. Por lo tanto, esos términos son sinónimos. Tenemos otros ejemplos en esa pequeña pizarrita. Tenemos la palabra hablar. ¿Y qué palabras pueden ser semejantes? ¿Qué palabras pueden ser equivalentes en el significado a la palabra hablar? Pues tenemos conversar, charlar, dialogar, que vienen a ser sinónimos de la palabra hablar. ¿Por qué son sinónimos? Porque su significado es semejante. Tenemos otra palabra ahí, la palabra mucho. ¿Qué otra palabra presenta un significado equivalente a la palabra mucho? Pues tenemos abundante, inmenso, copioso, excesivo, demasiado, términos que son equivalentes en el significado a la palabra mucho. También tenemos la palabra cosa, que podemos decir un objeto, un elemento, un cuerpo, un cacharro, una pieza. Nos estamos refiriendo a una cosa. Cuando nosotros encontremos que dos términos se pueden reemplazar en algunos contextos, decimos que esos términos son sinónimos. Hay que tener en cuenta algo muy particular dentro de la sinonimia, y es que cada vez que hablamos nosotros de los sinónimos, tenemos que entender algo. Los sinónimos vienen a ser términos, que guardan una relación de significado entre sí, pero además hay que entender que también tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿A qué me refiero con ello? Tenemos ahí un ejemplo donde dice: Antonia es una niña muy hermosa que vive en una bella casa junto a una preciosa laguna. Nosotros podemos identificar que la palabra hermosa, que la palabra bella, que la palabra preciosa vienen a ser sinónimos, pero también podemos darnos cuenta de algo más. La palabra hermosa, bella y preciosa, ¿a qué categoría gramatical pertenece? Son adjetivos. Y nosotros decimos eso siempre. Cuando tenemos un sinónimo que pertenece a una categoría gramatical, su sinónimo debería también pertenecer a la misma categoría gramatical. Ejemplo, si yo tengo un sustantivo, su sinónimo tiene que ser un sustantivo. Si yo tengo un verbo, su sinónimo tiene que ser también un verbo. Si yo tengo un adjetivo, como es el caso de la palabra hermosa, su sinónimo tiene que ser también un adjetivo. Y ahí lo tenemos. La palabra bella también es un adjetivo. La palabra preciosa también es un adjetivo. ¿Adjetivo de quién? La palabra hermosa, por ejemplo, es adjetivo del sustantivo niña. La palabra bella es adjetivo del sustantivo casa. La palabra preciosa es adjetivo del sustantivo laguna. Identificamos entonces que cuando nosotros tenemos un término perteneciente a una categoría gramatical, su sinónimo siempre pertenece a la misma categoría gramatical. Eso tenerlo muy en cuenta. Tenemos a continuación tipos de sinónimos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tipos de sinónimos? Estamos hablando de esa clasificación que se da de los sinónimos. Pues existen diversos tipos de sinónimos, pero hay una contraparte entre estos sinónimos
que tenemos, por ejemplo, los sinónimos llamados absolutos y los sinónimos llamados relativos, que es una clasificación general. ¿Cuándo hablamos de sinónimos absolutos y cuándo estamos hablando de sinónimos relativos? Pues te diré, la palabra absoluto, ¿a qué me hace referencia? A total, a todo. Y cuando yo hablo de relativo, solamente de parcial, a medias. Si decimos entonces que dos sinónimos son absolutos, tenemos que tener en cuenta que son palabras que se pueden reemplazar en todos los contextos. Ejemplo, tenemos allí, el policía atrapó al ladrón. Ladrón puede ser sinónimo de la palabra que aparece en la siguiente oración. El policía atrapó al ratero. El significado es el mismo. Estamos hablando de una persona que le gusta robar, que se dedica a robar. Esta palabra entonces se puede reemplazar en todos los contextos, sí. Y en el siguiente caso que tenemos, dice que los relativos son aquellos que solamente se pueden reemplazar en algunos contextos, es decir, en otros no. Por ejemplo, si yo digo el policía atrapó al ladronzuelo, yo puedo decir el policía atrapó al delincuente. En algunos contextos, pues son sinónimos y se pueden reemplazar. Pero yo, si me pongo a analizar profundamente el significado de cada uno de esos términos, me voy a dar cuenta que no tienen el mismo significado. El ladrón está referido a aquel sujeto que le gusta robar, que le gusta apropiarse de algo que no le pertenece. Y el delincuente está referido a aquel sujeto que comete cualquier delito. No solamente estamos hablando de hurto, no solamente estamos hablando de robar, sino cualquier tipo de delito, y lo hace de manera frecuente. Ahí nos estamos refiriendo a un delincuente. En algunos contextos puede ser sinónimo ladronzuelo y delincuente, sí. En otros contextos no, porque todos los ladronzuelos son delincuentes, sí, pero no todos los delincuentes son ladronzuelos. Por eso decimos que solamente son sinónimos relativos. No existe un grado, pues, absoluto de sinonimia. Pasamos a otro grupo de sinónimos, otro tipo de sinónimos, y van a ser los sinónimos llamados contextuales. ¿Cuándo estamos hablando de sinónimos contextuales? Pues son aquellos que adquieren significado en el contexto. ¿Cómo adquieren significado en el contexto? Es decir, palabras que según la oración van a adquirir un significado. Tenemos en las tres oraciones la palabra atendió, pero en las tres oraciones va a adquirir un significado distinto. Por ejemplo, en la primera oración dice, el doctor atendió al paciente. Ese término atendió es sinónimo de ¿qué? De revisar. El doctor revisó al paciente. En la segunda oración dice, el alumno atendió la clase. Ese término atendió es sinónimo de escuchar, de estar atento a la clase. La tercera oración dice, la secretaria atendió al empleado. La secretaria asistió al empleado, le dio de repente algunas indicaciones. Si yo trato de buscar la palabra atender y digo la palabra atender según su significado, ¿será sinónimo de revisar? No. No son sinónimos porque cada uno de ellos tiene un significado distinto, pero en algunos contextos como estas oraciones sí son sinónimos. Atendió con revisar, atendió con escuchar y atendió con asistir. Entonces podemos entender que los sinónimos contextuales adquieren significados según el contexto, según la oración. También tenemos otro grupo de sinónimos que van a ser sinónimos de intensidad. Sinónimos de intensidad, aquellos que van a tener mayor grado de significación. Ejemplo, si digo temblor, algo más intenso, terremoto. ¿Son sinónimos? Sí, pero uno es más intenso que el otro. Si digo risa, algo más intenso que la risa, la carcajada. Si digo miedo, algo más intenso que el miedo, el pavor. Me estoy refiriendo a términos que presentan mayor grado de intensidad en cuanto a su significado. A eso decimos entonces sinónimos de intensidad. Ahora, hay otro grupo de sinónimos, otro tipo de sinónimos. ¿Cuál es ese otro tipo de sinónimos? Nosotros vamos a encontrar los sinónimos llamados eufemísticos. ¿Y cuándo decimos que hacemos uso de los sinónimos eufemísticos? Cuando usamos un término para evitar mencionar algo que sea despectivo o sea hiriente. Ejemplo,
el término correcto debería ser conductor, pero normalmente decimos chofer. Entonces, conductor vendría a ser un eufemismo, buscando el buen sonido para evitar mencionar algo despectivo o hiriente. Normalmente escuchamos a veces decir loco, pero el término eufemístico debería ser orate. A veces decimos inválido, pero el término eufemístico debería ser discapacitado. Decimos el marido, y en el término eufemístico que evite puede ser despectivo o hiriente debería ser cónyuge. También tenemos otro grupo de sinónimos que van a ser los sinónimos connotados o los sinónimos de connotación. Estos se van a usar según el estado anímico de los interlocutores, es decir, para resaltar alguna cualidad. Por ejemplo, Juanito es un tigre en matemáticas. ¿A qué se está refiriendo tigre ahí? A que es muy inteligente, a que es muy hábil. Si digo, eres un genio en álgebra, no porque estés dentro de una botella, sino porque tienes mucha inteligencia, tienes muchas habilidades para el curso. Eres una tortuga con tus deberes, se está refiriendo a la lentitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de términos connotados, tenemos que tener en cuenta el estado anímico de los interlocutores. Es como más o menos decir, dame una mano de plátanos. Ahí nos estamos refiriendo pues al 5, ¿no? Un término connotado, que son 5 bananos. Bien, ahora vamos a practicar un poco con los sinónimos, ¿no? Tenemos ejemplos de sinónimos. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Dice bonito, sinónimo, hermoso. Tenemos grande, sinónimo para grande, enorme. Planta, árbol, sinónimo. Acá tenemos unos ejercicios con sinónimos. El enunciado dice enlazar. Une cada término de la columna de la izquierda con su sinónimo de la columna de la derecha. Yo me he tomado ya la molestia de señalar algunos de ellos, casi la mayoría, y empezamos. Dice gordo, su sinónimo obeso, enseñar, sinónimo de educar, baile, sinónimo de danza, pelo, sinónimo de cabello, famoso, sinónimo de célebre, fácil, sinónimo de sencillo, entender, sinónimo de comprender, terminar, sinónimo de acabar, volver, sinónimo de regresar, poco, sinónimo de escaso, elegir, sinónimo de escoger, morir, sinónimo de fallecer, robar, sinónimo de hurtar, estudiante, sinónimo de alumno, frío, sinónimo de gélido, profesor, sinónimo de maestro, cama, sinónimo de lecho, sano, sinónimo de saludable, idioma, sinónimo de lengua, y delgado, sinónimo de flaco. Cada uno de los términos de la columna de la izquierda lo hemos relacionado con su sinónimo que está en la columna de la derecha. Ahora hazlo tú, dice el ejercicio. Pues acá tenemos unos términos a los cuales tú tienes que buscarles un par de sinónimos, 2 sinónimos a cada uno de los términos que tenemos ahí: arraquítico, eufórico, variado, inerme. Sinónimo 1, sinónimo 2. Puedes darle una pausa al video y tratar de, en este caso, buscar un par de sinónimos para cada uno de esos términos. Recuerda que cualquier duda que tengas con los significados de las palabras lo puedes consultar en tu diccionario. Y eso sería todo por el día de hoy. Seguimos en contacto y, como les digo, soy el profesor Alexander Velázquez. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Ya saben, sigan respetando las disposiciones del gobierno. Yo me quedo en casa. Saludos.